Muy buenos días, mi nombre es Isaías Ramírez. Bienvenidos las personas que están aquí en presencia y las personas que están vía remota. Bienvenidos sean al curso de monitoreo y diagnóstico del aislamiento externo en subestaciones y líneas de transmisión. A continuación voy a leer el contenido del curso. Para el día de hoy, el tema programado consiste en la introducción de qué es el problema de la contaminación, cómo se clasifican los aisladores. La clasificación es en aisladores de cerámicos, en aisladores no cerámicos y aislamiento de vidrio. Vamos a ver las características de cada uno de ellos, cuáles son los métodos que se utilizan para la selección y dimensionado del aislamiento en líneas de transmisión y en subestaciones. A continuación vamos a ver en la parte número 2 cuáles son los mecanismos de flameo por contaminación, tanto en aisladores cerámicos como en aisladores no cerámicos. El proceso es un poco diferente debido a las propiedades intrínsecas de los aisladores, en este caso en el de los no cerámicos debido a la hidrofobicidad que presentan. Vamos a ver entonces cuál es el mecanismo para estos tipos de aisladores, mecanismo de flameo. Posteriormente vamos a ver el modelo eléctrico del flameo y la interacción que tiene el contaminante con el aislamiento. ¿Cuál es el mecanismo de depósito? ¿Cuáles son las fuerzas que están involucradas en que los aisladores capten ese tipo de contaminante? Los aspectos ambientales. ¿Cuáles son los aspectos ambientales que influyen para la contaminación, para la adherencia del tipo de contaminante en la superficie de los aisladores? Los mecanismos de acumulación, cuál puede ser también el tipo de humectación, la limpieza ocasionada en algunos casos por cuestiones naturales, tal como la lluvia o el viento, y también la limpieza en aislamiento que se hace a través de trabajos manuales, ¿no? Por los trabajadores, los linieros. ¿Cuáles son las condiciones para el humedecimiento de este tipo de aisladores? El factor de la humedad relativa en este caso. ¿Cuáles son los efectos de los diferentes aspectos de los aisladores en la acumulación de contaminantes? Y algunos modelos físicos y matemáticos que se utilizan. Para el segundo día, vamos a ver lo que son las características de los aisladores. Y una vez que hayamos visto la primera parte, que es la contaminación, pues vamos a empezar a ver los aisladores, los tipos de materiales que se usan, cómo se construyen, qué parte es los cerámicos, cómo se hacen los vidriados, y empezamos a ver los temas que son cómo se hace el aislamiento sintético. Vamos a platicar un poco de cómo se usan las micropartículas y las nanopartículas en el aislamiento. Vamos a ver el comportamiento de los aisladores, cuál es el efecto de la orientación del aislador en su instalación, cuál es la influencia de la contaminación no uniforme sobre el aislamiento. Vamos a ver lo que es el campo eléctrico en la superficie del aislador, a qué esfuerzos están sometidos los aisladores y cuáles son las características para su dimensionamiento. Vamos a ver lo que son los esfuerzos eléctricos a sobretensiones transitorias y rápidas y lentas, y a esfuerzos constantes, que son las tensiones a frecuencia nominal. Vamos a platicar sobre lo que es el monitoreo de la contaminación, las diferentes técnicas que se utilizan. Ya que hayamos visto las características de los aisladores, pues empezaremos a ver, para poder entrar a lo que es la coordinación de aislamiento, cómo se mide la contaminación, cuáles son los métodos que se han utilizado, los que se han empleado, los tradicionales, los sistemas de diagnóstico que se aplican, cuáles son los sistemas de monitoreo automáticos, los que se hacen fuera de línea, los que son en línea, la correlación entre ellos, los diferentes métodos como el DES, el DNS. Vamos a empezar a platicar de las normas, qué normas avalan ciertos métodos y cuáles son métodos normativos y cuáles son no normativos. Vamos a platicar de lo que es el esfuerzo de flameo y empezaremos a
abrir el tema de lo que es la corriente de fuga, que es el tema que aquí en el Instituto de Investigaciones Eléctricas hemos adoptado como un método de diagnóstico porque es confiable, es en línea y tiene correlación con los otros métodos. En el día número 3 vamos a tratar el tema de la selección y dimensionado del aislamiento. Vamos a seleccionar las características del aislador, cómo influye el perfil, la distancia de fuga, cuál es el nivel básico de aislamiento que soportan los aisladores. Posteriormente vamos a hacer un ejemplo para seleccionar el tipo de aislamiento adecuado en una línea de una tensión específica y con un tipo de contaminación específico. En este caso se hace el hincapié o la importancia de que en condiciones de contaminación industrial o marina pues va a tener una diferencia con respecto a si se hace en una zona de contaminación ligera. Posteriormente hablaremos de las alternativas de solución para el problema de la contaminación. Entre estas alternativas se tiene el incremento de la distancia de fuga en aisladores, es decir, desde utilizar el tipo estándar para condiciones de contaminación ligera y posteriormente incrementar la distancia de fuga con aisladores tipo niebla o tipo superniebla. Otras soluciones, por ejemplo, los aisladores aerodinámicos que tienen propiedades de autolimpieza en condiciones donde se tienen vientos fuertes. Otra alternativa es la utilización de aislamiento polimérico o cerámico, también se denomina no cerámico, o sintético o compuesto. Tiene 4 nombres. Entonces vamos a ver también cómo se selecciona este tipo de aisladores. Estos tienen, como les comenté, una ventaja muy fuerte que es la hidrofobicidad. Hay otro tipo de aisladores también que son los aisladores semiconductores que tienen un vidriado semiconductor. Vamos a ver también algunas características de estos aisladores. Entre otras alternativas de solución tenemos también el lavado de estos aisladores y se puede hacer en línea energizada o en línea muerta. Otra alternativa son los recubrimientos de RTBs o de silicones que vulcanizan a temperatura ambiente. Esta es una alternativa, aunque es buena, pero es algo costosa con respecto a otras alternativas que vamos a analizar también. ¿Cuáles son los métodos de aplicación? ¿Cuál es la evaluación que se le hace y la vida útil de los recubrimientos RTBs? Y cómo se degradan por corona. Después tenemos un tema del impacto ambiental, de las descargas visibles que generan estos tipos de aisladores. También puede generar ruido audible, el cual influencia o puede influenciar las zonas habitacionales, las señales de radio, las señales de televisión, etcétera. El efecto de la corrosión en las partes metálicas de los aislamientos, ya que si muchos de ellos más bien están expuestos a condiciones ambientales, sobre todo en el mar, y entonces en algún tiempo vamos a tener corrosión de los herrajes. También el último tema del día 3 va a ser los criterios para limitar la interferencia de radio debido a los aisladores. Ya en este punto ya tendremos la habilidad para poder especificar un aislamiento. Es decir, vamos a poder decir diseño contra contaminación, diseñar el nivel de aislamiento contra contaminación, ya tendremos esa habilidad. Y también en base a las sobretensiones que se han calculado, vamos a poder diseñar el aislamiento con base al esfuerzo eléctrico al que va a estar sometido. Entonces, el siguiente paso que nos toca ver es, bueno, hay que especificar el aislador y hay que seleccionar los aisladores más adecuados. Esto es, vamos a ver la parte de normatividad, la evaluación de pruebas, las pruebas que se están utilizando en las normas. Empezaremos platicando sobre las pruebas o las que se quieren incluir en las siguientes normas, porque te dan una mayor capacidad para discriminar aisladores que tienen un desempeño pobre en campo. Es decir, ya habremos dimensionado los aislamientos para que funcionen adecuadamente, pero ahora vamos a ir a través del tiempo.
vamos a ver, lo que queremos es que el aislamiento dure el mayor tiempo posible operando correctamente en campo. Para esto platicaremos sobre las pruebas de plano inclinado, las pruebas en cámara de niebla salina, veremos cómo se hace la medición de ángulo de contacto para aislamiento sintético, la medición de campo eléctrico, que también sirve para diagnosticar el estado operativo del aislamiento sintético en campo. Otra técnica es la evaluación de cámara corona. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido aquí en el instituto utilizando estas metodologías? Veremos lo que son las pruebas mecánicas, medición utilizando cámara infrarroja, análisis termogravimétrico y la conductividad térmica. Vamos a platicar de cómo se han ido formando las normas, qué es lo que dice la normatividad internacional, qué es lo que dice la normatividad mexicana y qué otros países han estado trabajando en el estado del arte. Podría platicarles que China, Australia, Estados Unidos, incluso Brasil, tienen un avance en lo que es la normatividad en aislamiento. Obviamente la parte europea, la parte de IEC, en la que la mayoría se está basando, son, digamos, las que están mandando, pero hay muchos países que están incursionando en ese sentido. Entonces, lo que quiere México es también formar parte de los países que tenemos iniciativa en cuanto a la normatividad y entonces proponer normas, proponer pruebas que pueden estar en el estado del arte. Para esto un comentario, un pequeño paréntesis. Aquí en México, en la época de los 90, nosotros aquí en el instituto estuvimos proponiendo que el material no soluble se utilizara para poder seleccionar los niveles de aislamiento. Esto estuvo en varios foros y resulta que ahora para el 2010 las normas IEC ya están considerando el material no soluble como para seleccionar o para determinar el nivel de contaminación de una zona. Entonces creo que sí tenemos trabajo y podemos avanzar en el estado del arte y hacer que en el país existan normas robustas, fuertes y que estén avanzadas. Finalmente, en el día número 5 del curso, este día lo queremos utilizar para que todos ustedes puedan ver de manera presencial, algunas puedan ver y hacer algunas mediciones de nivel de contaminación, nivel de no soluble, ahí en el laboratorio del instituto. Se puedan también revisar algunas cuestiones experimentales del análisis de corriente de fuga, las mediciones que se hacen aquí en el laboratorio eléctrico con los diferentes sistemas para medición de corriente de fuga, que se puedan también ver presencialmente cómo se hace la medición de corona visual, la medición de campo eléctrico también en algunos aisladores y también dejarlo para si tienen algunas preguntas de todo el curso, tratar de resolverlas ese día. Entonces prácticamente el día 5 es práctica en el laboratorio, un estudio práctico allá de algunas mediciones que puedan presenciar ustedes y que también si están involucrados en el tema, pues sepan de qué se trata, ¿no? Cuando les digan una medición de campo eléctrico o también sepan que existen esas alternativas para medir el estado de sus aisladores. Y sobre todo mostrarles lo que son pruebas no normativas, que todavía no están en las normas, pero el por qué pues nosotros las estamos proponiendo, como es la rueda de tracking o el plano inclinado, que son pruebas que realmente nos darán un conocimiento adicional del comportamiento operativo del elemento sintético, que básicamente es en donde se está trabajando. En la parte de lo que es vidrio y porcelana, las normas ya son robustas, es decir, ya tienen muchos años de experiencia y se puede especificar adecuadamente aislamiento cerámico. Pero en el caso del aislamiento sintético, las normas internacionales son muy conservadoras, no permiten discriminar aislamiento que tiene un desempeño pobre en campo y encontramos aisladores que en 2 años están fallando y otros pueden durar hasta 10 años en el mismo lugar, con las mismas condiciones de operación. Bajo estas nuevas pruebas, o más bien son pruebas que todavía no están normalizadas, creemos que se pueden discriminar estos aislamientos
y entonces los usuarios del aislamiento eléctrico tendrán una herramienta más para poder especificar aislamiento adecuado para sus condiciones de operación. Muy bien, les agradecemos a las personas que están de manera remota y los invitamos a que participen presencialmente en el curso. Si tienen alguna pregunta posteriormente, está los datos del centro de posgrado, pueden solicitar la información que requieran para lo del curso. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.